Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos, hermanas. Inshallah, hoy vamos a continuar con la clase número 2 de medios para vivir una vida feliz por el imam As-Sa'di, rahimahullah. Esta clase se dio hace aproximadamente 4 años, fue una clase en directo y una clase muy bonita, por cierto, donde nos encontrábamos mi hermana Yumna y yo juntas en Agadir. Y subhanallah, pues hemos decidido volver a grabarla porque fue para mí mi primera clase y estaba muy nerviosa. Y bueno, creemos que es mejor que la volvamos a grabar desde el principio, al menos esta clase, bi'idhnillahi ta'ala. Y comenzamos, inshallah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Y esta clase comienza así. Dice, diferencia entre un musulmán y un incrédulo. La reacción de un musulmán al recibir una bendición. El musulmán cree en la otra vida. Conoce la vida de los profetas, alayhimus salam. Al profeta lo llamaron mentiroso. Vivió la muerte de sus hijos, de sus nietos, de su esposa, y aún así no pensó mal de Allah, subhanallah, creyendo que Allah no lo amaba, por ejemplo, y debido a eso Allah le daba todas estas pruebas. Entonces el profeta no pensó mal de Allah, alayhi salam, pensando, ¿no?, que bueno, que Allah, pues pensando mal de Allah, pensando que por eso Allah no lo amaba, pensando que esas pruebas eran porque Allah no lo amase. No. Así pues, el hecho de que vivamos pruebas difíciles no significa que Allah no nos ame, ya que hemos visto que esta es una de las realidades de este mundo. El musulmán es agradecido y comprende que lo que le sucede no es más grave que lo que le sucede a otros. Se contenta al ver que su religión no se ve afectada por esa prueba. Alhamdulillah. El musulmán sabe que todo es decretado por Allah, con su sabiduría, y que será recompensado por cada situación de dolor, por pequeña que sea. Un sabio decía, si se hace comprender al creyente cómo necesita de Allah, y con este sentimiento de necesidad él hace dua, diciéndole a Allah que lo necesita, verá cuán bonitos son esos sentimientos y ese disfrute en su corazón. Subhanallah, y ese disfrute en su corazón debería de hacerle olvidar cualquier mal trago por el que hubiera pasado. Porque en ese momento ha entrado en ese estado de ubudiyya Allah, por Allah. Y estará experimentando la necesidad que el siervo experimenta con relación a su Señor. Estará experimentando la necesidad del siervo con su Señor, que el siervo tiene de su Señor, buscando su ayuda y refugio, y tomando la fuerza de su Señor, y confiando sola y únicamente, plenamente en Él. Esta ubudiyya tiene un sabor muy dulce y un gran goce. Esto es una forma de tarbiyya. Allah, con las dificultades que tenemos al poner este entendimiento en práctica, nos está enseñando, ¿vale? Esto es una manera de educación, es una tarbiyya de Allah, que mediante las dificultades por las que nos pone a prueba, por las que nos hace pasar, entonces Allah nos está enseñando, ¿vale? Nos está haciendo poner en práctica lo que nos enseña, y nos enseña mediante esta práctica. Subhanallah. Veamos ahora lo que el Sheikh dice, Sheikh As-Sa'di, rahimahullah. Lo que el Sheikh dice de la reacción de un no creyente al recibir una bendición, ¿vale? Imaginemos que un hombre no creyente es informado de que va a recibir una herencia, por ejemplo, por el valor de $10,000.
lo primero que va a decir probablemente es, ¿solo 10.000? Con eso no puedo alcanzar a cubrir todos los gastos o todos los planes que él tenía, ¿no?, en su cabeza, lo que quisiera comprar. Dice, eso es porque un incrédulo siempre pide más. Su demanda no tiene fin. Ese dinero le hace sentirse orgulloso. Piensa, por ejemplo, que los amigos con quien solía ir ya no están a su altura, asociando el logro a su propia persona y no a Allah. Y por consecuencia, no agradece a Allah. No piensa en las personas que hay a su alrededor que necesitan. Por ejemplo, no piensa que, no se para a pensar en las personas a su alrededor que quizás necesiten de su ayuda. No se para a pensar en la comunidad. Él gastará el dinero para sí mismo y mucha parte de él en cosas prohibidas. Otro síntoma es que se sentirá ansioso, preocupado por ese dinero. ¿Cómo lograr aumentarlo? ¿Cómo poder hacer, por ejemplo, hacer inversiones? Subhanallah, tendrá terror a perderlo. Empezarán a tener como paranoia, ¿no? Empezará a pensar que las personas se lo van a quitar o que la gente ahora solamente lo quiere por ese dinero. Esto le hará sentirse quizás incluso más apegados a este mundo, a este mundo terrenal, a este mundo pasajero, ¿no?, a esta vida pasajera, pensando en que no se quiere morir sin haber gastado o custodiado ese dinero. Todo eso los conduce a más desobediencia. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que dice que, por ejemplo, dice que alguien se va a ver, que va a haber alguien que va a ver la pobreza entre sus ojos, o sea, que aunque tenga dinero, pero siempre va a sentir como que tiene la pobreza entre sus ojos. Alguien que tiene dinero, pero está siempre preocupado por ese dinero, ¿vale? Y bueno, ahora recapitulamos un poco, inshallah. La felicidad del incrédulo es el dinero, la fama, la posición, los bienes materiales, etc. Y si esto desaparece, se sienten extremadamente tristes y esto les afecta. Se sentirán débiles, tristes, desesperados, y su felicidad se verá dañada, disminuida o desaparecerá incluso, ya que ellos no tienen los medios de la felicidad duradera, el conocimiento y las buenas obras. El creyente obedece a Allah siempre y sabe que será recompensado porque Allah nos ha informado de cómo hace las cosas, y también sabemos que nos borra pecados y eleva nuestro rango en el Jannah a través de estas pérdidas y calamidades. El incrédulo obtiene su autoestima, su izza, honor, etcétera, de su vestimenta, de su posición, de su dinero, y estos son sus valores, y así miden cuánto valen ellos y la gente. Pero el musulmán obtiene esta izza, honor, de Allah, y en su ubudiyya, su estado de servitud, siendo un verdadero creyente, y esta es la verdadera izza. La felicidad se encuentra en obedecer y cumplir las órdenes de Allah. Si realmente sabemos y entendemos que todo está escrito y predestinado en al-Luh al-Mahfuz, las tablas protegidas, entonces, ¿por qué sentir pánico? ¿Por qué estar angustiados o ansiosos y preocupados por el futuro? Está claro que debemos poner medios, pero mientras lo estamos haciendo, el musulmán no siente pánico ni preocupación. Ponemos medios para solucionar nuestros problemas, pero de una manera fácil, sencilla y moderada, porque sabemos que nosotros no cambiaremos el decreto de Allah. Debemos mirarnos a nosotros mismos y comparar lo que hemos entendido y preguntarnos cómo estamos viviendo esta vida, sabiendo o creyendo que Allah es el único proveedor, ar-Razzaq, creyendo que todo está escrito y creyendo que hasta la enfermedad es para nuestro propio beneficio. Alhamdulillah. Alhamdulillah, que hasta el dolor que sentimos es un medio para borrar nuestros pecados y uno de los medios para alcanzar la felicidad de la otra vida.
tenemos que empezar a estar atentos al pasar por varias situaciones de nuestra vida y enfocarnos a entender y usar nuestro entendimiento y conocimiento a medida que vivamos esta vida. El imán y el a'malu salih son la felicidad. ¿Por qué? Porque el Sheikh dice que hacer lo correcto, obrar rectamente, es un medio para que el corazón se sienta contento. Subhanallah. Por ejemplo, si realizamos la oración y la realizamos correctamente y nos aseguramos de cumplir con todos sus pilares, el sujud, recitar el Corán, etc., este rezo es una razón para que tu corazón se sienta contento y feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad se encuentra única y exclusivamente en manos de Allah, el único que puede otorgarte felicidad, subhanahu wa ta'ala. Imagina entonces conectar tu ser con Allah. ¿Cómo piensas que va a tratar Allah a tu corazón? ¿Cómo crees que lidiará? ¿Cómo crees que lidiará con él? ¿Cómo crees que lidiará Allah con tu corazón? Sabiendo que Allah es el todo agradecido y el todo apreciador. Allah es Ash-Shakir, Ash-Shakur. Entonces, de la mejor manera que puede agradecerte y compensarte por ello es poniendo ese disfrute, gozo y felicidad en tu corazón. Todo y cada buen acto es un medio para que tu corazón sienta felicidad. Y obrando rectamente mereces que Allah elimine o reduzca tu dolor o tu pesar. Allah te apoyará y te otorgará paciencia y contentura. Allah te agradecerá por tu imán sincero y tus buenas obras. Una de las historias del profeta, alayhi salatu wassalam, y que Allah esté complacido con él, que las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, nos habla de la umma anterior, de la gente de Bani Israel. Y la profesora nos pedía que intentásemos relacionar con ella lo que nos iba a explicar. Muchos conocemos el hadith que dice que había 3 hombres y se adentraron en una cueva y que al querer salir de ella la salida se bloqueó con una piedra gigante, con una piedra tan grande que un hombre normal sería incapaz de mover. ¿Y qué sucedió entonces? Estos 3 hombres eran musulmanes y tenían fe en Allah. Una vez más nos decía la profesora, el conocimiento y el imán son medios y herramientas. Nosotros tenemos la herramienta con la cual sabemos cómo actuar en cada situación. Estos hombres con ese imán y creencia supieron que tenían a Allah para suplicarle, que Allah les escuchaba y que era capaz de darles una salida. Nos decía la profesora que reflexionáramos sobre cómo pusieron su imán en práctica. Mientras otro musulmán diría, ya está, este es nuestro fin, estamos atrapados, no hay salida. Vamos a sentarnos y a esperarnos a que nos llegue la muerte. Subhanallah. Mirad cómo su imán, como el imán de estos 3 hombres, les benefició. Ellos no buscaron ayuda en un wali, ni en un muerto, ni en un santo, ni en un ídolo. No, por el contrario, ellos sabían a quién acudir. Su Señor, Ar-Rab. Y se dijeron entre ellos, vamos a suplicar a Allah. La profesora nos explicaba otra de las herramientas. Supieron, con su conocimiento, que sus buenas obras o actos de adoración que hubieran hecho sinceramente por Allah eran una razón por la cual Allah les facilitaría y daría una solución y sosiego a su corazón, calmando su dolor, pesar y aflicción, o lo que fuera que les hacía infelices o tristes. Entonces dijeron, vamos a pedir a Allah por nuestras obras pasadas o por nuestros buenos actos realizados sinceramente por su causa. El primer hombre dijo, tenía a mi padre muy mayor y no dejaba a ningún miembro de mi familia beber de la leche fresca recién ordeñada antes que a él, por intentar ser bueno, por intentar hacer bondad con mi padre, por intentar hacer un acto de bondad con mi padre, birr. Una vez llegué un poco tarde con la leche y él ya estaba durmiendo. Mis hijos estaban sedientos, pero permanecí esperando al lado de mi padre hasta que se despertó, para que él fuese el primero en beber de la leche.
Al-Bir al-Walidin es uno de los mayores actos de adoración. Y pidió a Allah que si él sabía, dijo, oh Allah, ya Allah, si sabes que realicé esta obra por tu causa, entonces facilítanos hoy en nuestra situación y danos una salida. Y la enorme roca se movió, subhanallah, pero todavía no lo suficiente para poder salir. Entonces el segundo hombre comenzó a suplicar y dijo, oh Allah, yo tenía un empleado que trabajaba para mí y un mes no quedó satisfecho conmigo. Se fue enfadado, abandonando su lugar de trabajo y no pude pagarle el salario de ese mes. Entonces cogí ese dinero y lo invertí, compré ganado con él y este aumentó con el tiempo hasta que una vez el trabajador volvió y vino a pedir su dinero. Y le dije, ¿ves todo el ganado que hay ahí entre esas dos colinas? Pues todo eso es tuyo. Ves y cógelo. El trabajador contestó, ¿de verdad? El hombre le dijo, sí, ves y cógelo. Y entonces se lo llevó. La profesora nos comentaba la importancia de la honestidad y suplicó el hombre al igual. Oh Allah, si hice esto realmente por tu causa, danos hoy una salida. Y subhanallah, la roca se movió una segunda vez, aunque no todavía lo suficiente para poder salir. El tercer hombre suplicó a Allah diciendo, yo tenía una mujer a la cual quería más que a nada en este mundo. O sea, había una chica, ¿no? una joven, una mujer, la cual a este hombre le gustaba mucho, ¿vale? Y decía que era lo que más le gustaba en este mundo, se sentía atraído por ella y ella estaba necesitada económicamente. Y le dije, te doy todo lo que anheles, pero déjame tener acceso a ti como mujer. Y cuando estuvo entre sus piernas, ella me dijo, teme a Allah. Cuando estuve entre sus piernas, ella me dijo, teme a Allah. Y cuando me dijo eso, me alejé de ella inmediatamente. Y le dije que se podía quedar con el dinero que le había dado. Entonces dijo, al igual que los demás, oh Allah, si tienes constancia de que hice este acto por tu causa, danos hoy una salida a nuestra situación. Y finalmente la roca se movió hasta que los tres pudieron salir de la cueva. Alhamdulillah. La profesora nos informa que este hadith se encuentra en Sahih al-Bukhari. Entonces nos preguntó ella, ¿no es esto felicidad? Conectar nuestro ser con Allah subhanahu wa ta'ala. Disfrutar de confiarte plenamente en Él. ¿Por qué no nos confiamos en Él? Porque tenemos la creencia en el corazón, ese imán, el conocimiento sobre quién es Allah, y con todo esto sabemos cómo confiarnos en Allah. Debemos de disfrutar gastando por su causa, haciendo cualquier buen acto de adoración, adquiriendo conocimiento, explicándolo, compartiendo ese conocimiento, disfrutando, ayudando a los demás, disfrutando, ayunando, rezando. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Qurrata aini fi salah, y se traduciría como que mi contentura se encuentra en la oración. Y cada vez que algo le afligía, decía, Arihana bis salah ya Bilal, haznos sentir en paz y contentos con el rezo, oh Bilal, pidiendo a Bilal, radhiyallahu anhu, que hiciera el llamado a la oración. Se encomendaba en la oración para aliviarse en las malas situaciones. Esta creencia es la que te hace correr hacia Allah. Cuando estás en una situación difícil, en un problema, con ese imán pides ayuda a Allah y te confías en Allah. Y entonces encuentras alivio y esa fuerza. En caso de pecar, todos tenemos nuestras faltas, todos somos seres humanos, pero el creyente, en caso de haber cometido un pecado, con ese imán, con esa fe en su corazón, pedirá a Allah su perdón. Entonces, ¿qué es lo que hará a ese hombre arrepentirse? El imán y el conocimiento, conocer y saber acerca del vasto perdón de Allah. Entonces con ese imán me arrepiento y ese dolor que tenía en el corazón y aquello que me oprimía,
y que oprimía mi corazón desaparece. Y en caso de una bendición, con este mismo imán agradezco a Allah y aprecio esa bendición. Y entonces Allah agradecerá eso de mí y la bendición quedará establecida y seré capaz de disfrutarla. Así veis cómo son las herramientas que tenemos. Saber cómo es Allah, quién es Allah, creer en Él, conocer el Islam y nuestro conocimiento. Todo esto son nuestras herramientas. Y una vez más, las buenas obras son una razón para disfrutar el propio acto y sentir que jamás estarás solo. Las buenas obras son una razón más para disfrutar el propio acto, las buenas obras son una razón más para disfrutar el propio acto y sentir que jamás estarás solo. Cuando uno hace buenas obras, Allah te recompensa con ese sentimiento, ese disfrute de ese mismo acto que estás llevando a cabo. Y sentirás que jamás estarás solo. ¿Quién estará apoyándote, reforzándote? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, el Rey del universo. De verdad, ¿por qué estar triste y preocupado? ¿De quién tener miedo? De nadie. Temamos solamente a Allah. Subhanallah. Y hasta aquí la clase de hoy. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.